Hablemos de la efectividad de las pastas de dientes con flúor, que son pastas que muchos odontólogos hemos recomendado durante décadas. Una de las ventajas de tratar este tema es que las pastas de dientes, el uso del flúor en odontología y las pastas de dientes con fluoruro son temas que han sido estudiados durante muchos años de forma conjunta e independiente. Y digo esto porque hay algunas personas, algunas voces en redes sociales que dicen que las pastas de dientes con fluoruros no han sido suficientemente investigadas, según ellos. Son personas que llegan a afirmar que no se ha comprobado, dicen ellos, que el uso de fluoruros en tus dientes los favorezca. Sin embargo, los odontólogos por muchos años hemos considerado el flúor como un poderoso agente anticaries, y esto tiene varias razones. Una de estas razones es, como ya mencioné, es que ha sido muy estudiado por mucho tiempo. Ha sido estudiado incluso desde hace mucho tiempo antes de que yo empezara a ejercer la odontología. Una de las razones por las que consideramos a los fluoruros un poderoso aliado para el cuidado de tus dientes es su potente efecto remineralizador para remineralizar el esmalte de tus dientes. Hasta ahora me has escuchado intercambiar un poco la palabra flúor con fluoruros, pero no son lo mismo. Flúor es un elemento y fluoruro es un derivado de ese elemento, por decirlo de alguna manera, y es lo que llevan algunas pastas dentales. Fluoruro de distintos tipos, porque no siempre es el mismo. Si has visto la caja, lo que dice la caja de tus pastas dentales, notarás que los fluoruros, la concentración de fluoruros nunca es la misma, varía según el producto, según la presentación, según la marca. Puede ir esa concentración desde 500 partes por millón aproximadamente hasta 1500 partes por millón. Y estos no son números cualquiera, porque dependiendo de la concentración del fluoruro en una pasta de dientes será el efecto mayor o menor anticaries que tenga. Los fluoruros dentro de las pastas dentales generalmente vienen en varias presentaciones, como fluoruro de sodio, como monofluorofosfato de sodio, y en algunos casos incluso como fluoruro de estaño. En algunos casos existe combinación de distintos tipos de fluoruro dentro de una misma pasta de dientes. Y acabo de mencionar que una de las formas de fluoruro es el fluoruro de estaño, y quizás has escuchado un poco del fluoruro de estaño porque en Latinoamérica hubo una controversia bastante grande, primero en Brasil, después en México, con algunas pastas de dientes de la Colgate que contenían fluoruro de estaño. Sin embargo, es un tema en investigación, porque muchas otras pastas dentales, incluyendo de Colgate, que contienen fluoruro de estaño, son muy efectivas y seguras para tu salud. Pero ese es un tema que anteriormente ya traté en otros videos que te invito a ver cuando termines este. Pero regresando al tema de las pastas dentales con fluoruro, sus beneficios han sido bien establecidos. Sí, ya te lo dije, durante varias décadas de investigación, pero por investigaciones rigurosas. Por ejemplo, estudios sistemáticos. De hecho, este video lo estoy basando en un estudio sistemático que estudió el efecto anticaries de los fluoruros dentro de las pastas dentales en tus dientes. Pero ¿de dónde sacaron los datos estos investigadores de este estudio sistemático que estoy citando? De una base de datos, valga la redundancia, como Medline y como Cochrane. De estas bases de datos seleccionaron manualmente unos 258 artículos, pero esto no basta, porque no se trata solamente de agarrar artículos que se acerquen al tema, sino que hay que filtrarlos, por decirlo de alguna manera. Esto ya te lo he comentado en varios otros videos. Se trata de una decantación de la evidencia científica, y esto es porque necesitas acotar la data, precisar de dónde extraes la data y cómo vas a sacar conclusiones a partir de esos datos. Por ejemplo, los autores de la investigación que estoy citando descartaron estudios, artículos duplicados, comunicaciones, resúmenes, sino que se fueron a ensayos clínicos randomizados, aleatorios. Incluso incluyeron artículos de investigadores que publicaron en varios idiomas, como el noruego, como el sueco, como el inglés, entre otros idiomas. Al pasar por ese proceso de filtración, empezaron con 258 artículos, llegaron a 77 y finalmente a 54. Esto se dice rápido, pero 54 investigaciones significa 54 grupos de autores que investigaron el tema del efecto anticaries de los fluoruros dentro de la pasta de dientes. Y esas 54 investigaciones que hicieron, analizaron los resultados de comparar el uso de pasta de dientes con fluoruro a otras personas que usaron placebo o pasta de dientes sin flúor. Una de las primeras cosas que notó el estudio sistemático al recolectar y analizar la data fue que había un patente y potente efecto anticaries de usar pasta de dientes con fluoruros, y esto se reflejó a lo largo de las distintas investigaciones, a lo largo de los distintos datos que analizaron. Y esto lo encontraron comparando entre los que usaron pasta de dientes con flúor a aquellos que usaron un placebo, y fue constante el resultado entre dientes permanentes y dientes primarios. Sí hubo algunas pequeñas diferencias o unas pequeñas acotaciones que ya te voy a decir, y es que es verdad, hubo un efecto patente anticaries de todos aquellos que usaron pasta de dientes con fluoruros. Sí hubo
detalle relevante y es que encontraron que las personas que usaron pasta de dientes con fluoruro de una concentración de 1500 partes por millón notaron que hubo un efecto anticaries un poco superior en el grupo de dientes primarios temporales a el grupo que tenía dientes permanentes. Y esto no es un dato cualquiera porque lo sacaron de un subgrupo de 2500 casos estudiados de niños en edad escolar. Eso sí, hay otro dato adicional y es que la efectividad de esas pastas de dientes con fluoruro variaba, que era un poco mayor o un poco menor dependiendo del tipo de fluoruro que usaban. Y te aclaro que muchos de estos ensayos clínicos que cita la investigación sistemática que te estoy trayendo hoy siguieron los lineamientos de investigación de la Asociación Dental Americana sobre estos temas. Y este estudio sistemático que te traje hoy es uno de tantos otros que refleja, que muestra la efectividad anticaries de la pasta de dientes con fluoruros. Hasta el próximo video.